Hola, estamos en la semana número 1 del día martes de nuestro estudio En Jesús yo soy. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Efesios capítulo 1, los versos del 7 al 8. En primera de Juan capítulo 1, el verso 9. Nuestro devocional estará en el libro de Efesios capítulo 1, el verso 7. Vayamos a nuestras citas. Y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En nuestra cita de Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Preguntas claves. ¿Qué tenemos en Él? ¿Mediante qué lo tenemos? ¿Qué perdonó? ¿Según las riquezas de qué? Palabras claves: tenemos, redención, sangre, perdón de pecados, riquezas, gracia. En nuestra cita del libro de Juan dice que si confesamos que Él es fiel y justo, que perdona y limpia. También dice en nuestra cita de Efesios que derramó la inmensidad de su gracia al impartirnos sabiduría y entendimiento. Redención es la acción y consecuencia de redimir, salvar, rescatar a alguien, dar por terminado un castigo o liberarlo de algo. Hoy en el estudio observamos que en Él tenemos redención. Esto quiere decir que nos liberó. La Biblia dice: Cristo entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de macho cabrío y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando estábamos siendo esclavos al pecado, Jesucristo nos rescató al sacrificarse en la cruz por nuestras transgresiones, pagando nuestras deudas y al precio más alto. La Biblia dice que Jesucristo entró una sola vez y para siempre, que este sacrificio en la cruz pagó todas las deudas pasadas, presentes y futuras. Solo se necesitó a Jesucristo, quien era perfecto, puro, sin mancha, el Hijo de Dios. La Biblia nos enseña que por un hombre entró el pecado al mundo y este fue a través de Adán. Pero también nos enseña que Dios proveyó para nosotros un Redentor, Jesucristo, su Hijo. Observamos que en Él tenemos redención, y esto no es por nuestras obras, sino por la gracia de Dios, regalo que no merecemos de parte de Dios. Observamos que de esta forma fuimos perdonadas, rescatadas, limpiadas, liberadas. Aprendemos que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renueva sus bondades. Muy grande es su fidelidad. También aprendemos que hizo sobreabundar sabiduría e inteligencia. No fue una pequeña porción, sino una porción y mucho más. Esto quiere decir que Dios quería que tuviéramos sabiduría e inteligencia para tomar buenas decisiones, para permanecer en Él. Observamos que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Así que tenemos que analizar nuestro corazón y venir a Él, pedir perdón cuando nos equivocamos. Y Dios, que es rico en misericordia, grande en fidelidad y lleno de justicia, nos perdonará si estamos en Jesucristo. También observamos que cuando nos perdona, nos limpia. Esto quiere decir que se olvida de nuestras faltas. Somos perdonadas, somos liberadas. Ya no recordará y Él no nos lo traerá una y otra vez. Esto quiere decir que si Él nos perdonó,
se olvidó del pecado. Somos perdonadas. No debemos estar recordándolo una y otra vez, porque Él ya nos ha liberado de esa carga. Hoy el estudio me hace reflexionar en el sacrificio que hoy hizo Jesucristo en la cruz, que nos dio redención, que sin Él estaríamos perdidas. Nos trasladó de las tinieblas a la luz. Reflexiono que su sangre nos limpió de nuestros pecados, perdonándonos y dándonos la oportunidad de una vida eterna en Él. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Por Janet Olivares de Gaviria. Su firma dice: a los pies de Jesucristo, desde Colombia. Maravilloso estudio que hemos comenzado, comprendiendo mi identidad con Cristo, y estoy segura de que nos ayudará a afianzar nuestra identidad en el Señor Jesucristo, entendiendo lo que somos en Él. Analicemos el verso del día de hoy, en quien tenemos redención por su sangre. Recordemos que cuando Dios creó al hombre, incluyendo a la mujer, nos creó en una relación estrecha con Él. Pero por el pecado de Adán y Eva, esa relación se rompió, quedando toda la humanidad enemistada con Dios. Romanos 3:23. Por lo tanto, necesitamos reconciliarnos con Dios. Y Él, en su bondad y amor, envió a su Hijo Jesucristo a reconciliarnos con Él. Cristo nos redimió, nos compró, nos liberó de toda culpa con su preciosa sangre. El perdón de pecados. Mis pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario por nuestro amado Salvador Jesucristo, derramando su preciosa sangre para reconciliarnos con el Padre Celestial. Este acto se hizo efectivo en mí cuando recibí por fe a Jesucristo en mi corazón, aceptándolo como mi único Salvador. De esa manera, mi deuda de condenación quedó cancelada y mis pecados perdonados, según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios significa regalo inmerecido. En otras palabras, aunque no merecíamos nada, a Dios le plació darnos a través de su Hijo amado su bondad, amor y misericordia abundantes. Es así como Él extiende las riquezas de su gracia maravillosa a todo aquel que acude a Él en busca de ser perdonado. Esa gracia me alcanzó un día, perdonando mis pecados. Muchas veces nos asalta la duda cuando cometemos un pecado, pensando que me equivoqué y que a lo mejor ya no tengo perdón. Si bien es cierto que se rompe la comunión con Él, no debemos aceptar esta insinuación del enemigo, porque Dios, en su inmensa bondad, nos dejó la provisión de la confesión para restaurar la comunión. Primera de Juan 1:9. Así que disfrutemos confiadamente el perdón de Dios. Así que, por todo lo anterior, puedo decir que soy redimida y perdonada por la gracia abundante de nuestro Dios. Hoy te pregunto para reflexionar: ¿ya aceptaste la gracia, don o regalo de Dios a través de Jesucristo? Recuerda que hoy puedes decir: soy perdonada, si recibes a Jesucristo como tu Salvador, no dudando de su gracia para alcanzarte. Oremos. Gracias, amado Dios, por tu maravillosa gracia, que un día me perdonó por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Ayúdame a disfrutar plenamente de tu perdón y a decir con plena certidumbre: soy perdonada, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios las bendiga.